Heráclito de Éfeso, uno de los pensadores más influyentes y enigmáticos de la filosofía presocrática, vivió aproximadamente entre finales del siglo VI y comienzos del siglo V a.C. en la ciudad jonia de Éfeso, importante centro político y comercial del Asia Menor. Las noticias biográficas conservadas son escasas y están rodeadas de elementos legendarios, pero coinciden en describirlo como un aristócrata que rechazó la participación activa en la vida política de su ciudad, adoptando una actitud crítica hacia la mayoría de los ciudadanos y hacia las creencias comunes. La tradición antigua lo apodó el Oscuro. Por su estilo tan fragmentario y tan complejo, cabría entender que el estilo que tuvo Heráclito en su proceder filosófico no fue por una incapacidad expresiva, no fue porque careciera en cualquier caso de los recursos expresivos para poder definir bien su pensamiento. Y en cambio, cabe entender este estilo tan complicado por el hecho de que su pensamiento no estaba pensado para ser ampliamente aceptado por las masas o por el vulgo. Desde el punto de vista histórico-filosófico, cabe entender a Heráclito como un punto de quiebre con respecto a todos los filósofos que venían detrás de él. Mientras que por un lado tenemos, claro, a Tales de Mileto, que nos venía con esta idea de una reducción de la realidad plural hacia el agua, hacia este elemento material particular. Claro, este reduccionismo que era el que estaba operando Tales de Mileto vendría a ser alterado por completo en la situación de Heráclito, dado que él se daría cuenta de que no es ni un solo elemento material el que puede explicar la realidad como tal, la realidad entera, sino que la realidad entera se explica no mediante uno u otro elemento material, sino mediante el cambio sucesivo que se van dando entre todos los elementos materiales. Entonces, este cambio que se dan entre todos los elementos materiales es lo que genera precisamente que se dé esta concepción del cambio para Heráclito, en el cual es el caos el que sostiene y el que da equilibrio a esta pluralidad de todo lo que existe. El núcleo de su pensamiento se expresa en la idea de que todo está en devenir. La famosa fórmula atribuida a su doctrina, según la cual nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, no significa que la realidad sea caótica o arbitraria, sino que la identidad misma implica cambio. El río sigue siendo río precisamente porque sus aguas fluyen constantemente. La estabilidad no se opone al movimiento, sino que se constituye a través de él. Esta concepción no debe interpretarse como un simple empirismo basado en la observación del cambio natural. Heráclito está formulando una tesis ontológica. El ser mismo consiste en transformación regulada. El mundo no es una sustancia inmóvil, sino una estructura dinámica en la que las oposiciones desempeñan un papel fundamental. Aquí aparece uno de los conceptos centrales de su filosofía, la unidad de los contrarios. Para Heráclito, las oposiciones día y noche, guerra y paz, vida y muerte, no son realidades independientes, sino momentos inseparables de una misma estructura. La tensión entre opuestos constituye el orden del cosmos. Lejos de destruir la armonía, el conflicto la produce. Por ello, afirma que la guerra es padre de todas las cosas. El enfrentamiento no es un accidente del mundo, sino su principio organizador. Esta doctrina introduce una idea metafísica que va a ser bastante recurrente dentro de toda la historia de la filosofía, a saber, que para poder explicar la realidad tenemos que entenderla como si ella misma poseyera una racionalidad interna a ella
que resulta independiente o no es compatible con la apariencia que nos llega a nosotros a través de los sentidos. Entonces, claro, lo que sucede es que los sentidos nos ofrecen la apariencia de las cosas, pero dentro de las cosas mismas hay una racionalidad interna a ellas, que es a la que tenemos que llegar vía racionalidad, no vía sentidos, sino a través de nuestra racionalidad tenemos que alcanzar a ella, ¿no? Y claro, digo que esta propuesta filosófica es bastante recurrente, porque de hecho se pueden escuchar sus influencias hasta la clásica frase de Hegel de todo lo racional es real y todo lo real es racional, ¿no? Un poco iría en línea tal vez con esta cuestión un poco, inclusive, o más bien inclusive iría un poco en contra, porque la visión más bien de Parménides es que hay una separación, es que la racionalidad tiene unos contenidos internos a ella que resultan independientes de la apariencia que nos llegan a nosotros a través de los sentidos. Entonces, pero claro, nuevamente nos vamos dando cuenta de que estas ideas de realidad, racionalidad, apariencia, sentidos y etcétera, se siguen replicando durante la historia de la filosofía, inclusive la filosofía moderna, véase Kant, véase Hegel, véase Berkeley, Hume, los escolásticos, claro, sigue habiendo este recorrido sobre la filosofía presocrática, y por eso es importante destacarla, ¿no? Muchos de los hombres viven creyendo que están trabajando con una visión muy íntima y muy propia de la realidad, pero la verdad es que esta visión propia e íntima que tenemos de la realidad no es la visión como tal, la visión verdadera, sino que necesariamente como le decimos, para llegar a la verdad de la racionalidad interna de las cosas, tenemos que deslindarnos de lo aparente e ingresar más bien a lo racional lógico, que es adoptar la vía del pensamiento. En relación con esta ontología dinámica aparece también la famosa identificación simbólica del fuego como principio fundamental. Heráclito no afirma que todo sea fuego en sentido físico literal, como si se tratara de un elemento material privilegiado. El fuego representa metafísicamente el proceso continuo de transformación. Consume, transforma y renueva sin cesar. Así, funciona como imagen conceptual del devenir universal. La filosofía heraclitea implica además una crítica radical al conocimiento ordinario. La mayoría de los hombres, según él, viven dormidos porque confían en las apariencias sensibles sin comprender la estructura profunda del logos. El verdadero conocimiento exige reconocer la unidad racional que subyace al conflicto de los fenómenos. Esta postura inaugura una dimensión crítica que será esencial en la filosofía posterior. Finalmente, Heráclito decide denominar a esta racionalidad interna a las cosas como el logos. Ahora bien, el logos no cabe identificarlo con una voluntad particular como la de un rey o con una serie de voluntades particulares como las de los dioses. No, en absoluto. El logos vendría a ser una especie de racionalidad o inteligencia superior, absoluta, pero que de ningún modo se puede identificar con una deidad personal particular, sino que en cualquier caso es simplemente esta racionalidad inteligible, este destino que de forma fatalista dirige la realidad para que siga un curso que no puede dejar de seguir. Pero entonces nos damos cuenta de que el logos en todo caso iría más relacionado con la idea de una necesidad, con la idea de la necesidad, con la idea de la naturaleza, tal vez con esas ideas iría un poco más compatible, pero no ya con la idea de una inteligencia particular o la inteligencia de un dios. Ya con ese tipo de ideas ya no sería compatible. Es por esta razón por la cual consideramos que la idea de logos es una idea dentro del contexto presocrático muy importante, porque es gracias a esta idea que se inaugura una nueva concepción de la filosofía que pasa a dejar atrás todas estas concepciones de una realidad determinada por inteligencias particulares como los dioses o inteligencias particulares como los reyes o los seres humanos fuertes, dominantes.
Heráclito constituye un episodio dentro de la historia de la filosofía presocrática sumamente importante porque es precisamente a raíz de esta doctrina de Heráclito que surge a modo de reacción la doctrina de los eleatas. Surge precisamente todos estos movimientos como Parménides, Zenón de Elea y todo eso. Y claro, surgen porque se empieza a dar esta controversia, este conflicto entre lo que vendría a ser la división entre la ontología del devenir, la ontología del cambio absoluto, del cambio infinito, y por otro lado, la ontología del ser, la ontología de la unidad indivisible, infinita, inmutable, que vendría a ser más bien la ontología propia de Parménides. Claro, ante esta controversia que tiene que ver con el cambio opuesto a la unidad y a la identidad, claro, nos damos cuenta de que es en esa tensión de elementos que se empieza a desarrollar de una forma todavía más sofisticada y más con más impulso lo que vendrían a ser todas estas filosofías posteriores más conocidas como Platón, Aristóteles, etcétera. Pero ya decimos, consideramos que por eso es importante destacar a la filosofía de Heráclito, porque es gracias a la filosofía de Heráclito que surge como reacción la escuela de los eleatas, y por ende cabría entender que esta ontología del ser, que ha sido tan retomada por los escolásticos y después, claro, hay que agradecerle a Heráclito, porque fue precisamente de Heráclito que se desprenden los eleatas como una figura dialéctica. En conclusión, Heráclito no fue simplemente el filósofo del cambio, como a menudo se simplifica, sino el pensador que formuló una concepción racional del devenir. Su filosofía muestra que la realidad posee orden precisamente porque está atravesada por tensiones y transformaciones constantes. Con la noción de logos introduce la idea de una racionalidad universal que gobierna el cosmos, consolidando así el paso definitivo del pensamiento mítico a la metafísica filosófica. Su obra constituye uno de los momentos más profundos y decisivos en la formación de la filosofía occidental, al revelar que la unidad del mundo no se encuentra en la inmovilidad, sino en la armonía dinámica de los contrarios.